En la década de 1960 marcó el inicio del conflicto armado moderno en Colombia. Aunque el Frente Nacional prometía estabilidad, la exclusión política y la pobreza rural alimentaron la inconformidad campesina. En 1964, tras la Operación Marquetalia, nacieron las FARC bajo el mando de Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo. Ese mismo año, inspirada por la Revolución Cubana, estudiantes y sacerdotes fundaron el ELN, entre ellos recordado Camilo Torres Restrepo. Más tarde, en 1967, surgió el EPL en Córdoba y Antioquia, y en el ocaso de la década, el M-19 comenzaba a gestarse como una guerrilla urbana. Así, Colombia pasó de la ilusión de la paz del Frente Nacional al nacimiento de los movimientos armados que marcarían medio siglo de historia. La década de 1970 en Colombia estuvo marcada por la desigualdad, el desempleo y el abandono estatal en el campo. Mientras las élites políticas mantenían el control, los campesinos seguían reclamando tierra y justicia. Este descontento fortaleció a las guerrillas que habían surgido en los años 60. La FARC ampliaron su presencia en zonas rurales, consolidando estructuras militares y redes de apoyo campesino. El ELN continuó sus ataques a la infraestructura petrolera y el EPL reforzó su influencia en las regiones como Urabá y el Bajo Cauca. El conflicto, que antes era local, comenzó a sentirse en todo el país. A finales de la década apareció un nuevo actor, el movimiento M-19. Nació tras el fraude electoral de 1970 y se caracterizó por su estilo urbano, simbólico y mediático, buscando justicia social y una nueva forma de hacer política. Mientras tanto, el narcotráfico comenzaba a emerger como una fuerza económica y violenta. En el sur del país se expandieron los primeros cultivos de coca, iniciando un negocio ilegal que pronto financiaría a los grupos armados. La década de 1970 fue decisiva, las guerrillas se fortalecieron, el narcotráfico tomó fuerza y el Estado no logró resolver las causas profundas de la violencia. Colombia se adentraba en una etapa de conflicto más compleja y difícil de detener. La década de los 80 en Colombia fue una época marcada por una espiral de violencia sin precedentes. El narcotráfico y el paramilitarismo se unieron en una alianza letal que transformó el conflicto armado en una guerra total, donde los grandes capos de la droga, enriquecidos por el auge de la cocaína, se convirtieron en terratenientes. Frente a los secuestros y extorsiones de la guerrilla, respondieron creando ejércitos privados. Cuando el Estado aprobó la extradición, el cartel de Medellín declaró la guerra. Asesinaron al ministro Rodrigo Lara Bonilla, al periodista Guillermo Cano Izaza y detonaron bombas por todo el país. El atentado al vuelo 203 de Avianca en 1989 mató a 107 personas. Las masacres se multiplicaron. Segovia, La Rochela, La Mejor Esquina, el terror se convirtió en estrategia de control territorial. Y con el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989 selló una década de violencia extrema, una época que dejó profundas heridas y consolidó el poder de los grupos paramilitares y del narcotráfico. Continuamos hablando de la década de los 90. Colombia vivió una etapa de muchos contrastes dentro del conflicto armado. Por un lado se impulsaron cambios históricos que buscaban la paz y por el otro lado la violencia se intensificó en varias regiones del país. Hoy quiero hablarles de 3 momentos claves en esta época. 1 fue la Constitución de 1991, 2 las desmovilizaciones y 3 el recrudecimiento del conflicto. La primera etapa de la década de los 90 fue la Constitución de 1991. Esta Constitución fue un cambio enorme para todo Colombia. Surgió después de varios años de violencia política y de una fuerte presión social por transformar este país. Fue impulsada en parte por el proceso de paz del M-19, un grupo guerrillero que se desmovilizó y ayudó además a redactar esta carta política. Esta constitución reconoció
los derechos fundamentales, la participación ciudadana y la diversidad ética y cultural. Mejor dicho, en pocas palabras, fue una apuesta por construir un Estado más incluyente y más democrático, en medio de un conflicto que aún no ha terminado. Luego vinieron las desmovilizaciones. En esos años también hubo varios intentos de paz. El M-19, el EPL y el Quitín Lamé y otros grupos entregaron las armas y empezaron procesos de reintegración. Esto generó esperanza, porque demostraba que sí era posible dejar la guerra para participar en la vida política. Pero no todo fue fácil. Muchos excombatientes enfrentaron amenazas. Otra etapa fundamental en la década de los 90 fue el recrudecimiento del conflicto. Sin embargo, hacia mediados y finales de los 90, la violencia volvió a aumentar. Las FARC y el EPL crecieron en fuerza de territorio, aparecieron los grupos paramilitares y el narcotráfico se convirtió en una fuente de financiación para todos estos actores armados. Esto generó masacres, generó secuestros y desplazamientos masivos, sobre todo en esas zonas del país donde el gobierno no tenía presencia. Fue una época muy dura para el país, marcada por el miedo y por la incertidumbre. En conclusión, los años 90 fueron una década de esperanza y de dolor. La Constitución de 1991 y las desmovilizaciones mostraron la voluntad de cambiar, pero el recrudecimiento del conflicto recordó que la paz no se logra solo con leyes o acuerdos, sino con transformaciones reales en la sociedad. Ahora bien, el conflicto armado en Colombia, al final de la década, entre 2000 y 2025, Colombia vivió una transformación profunda en su conflicto armado. Con la seguridad democrática en el 2002 al 2010, se recuperó el control territorial, pero también surgieron graves violaciones de los derechos humanos como los falsos positivos. Luego, la desmovilización paramilitar 2003-2006 dejó vacíos de justicia y originó nuevos grupos criminales. Posteriormente, el acuerdo de paz con las FARC en el 2002 al 2012 marcó un hito histórico al lograr la entrega de armas y la creación del sistema integral de verdad y justicia. Sin embargo, el posacuerdo en 2017 al 2025 emergieron disidencias, el Clan del Golfo y el ELN, que mantienen la violencia. Así, pese a los avances, la paz en Colombia sigue siendo frágil y enfrenta el reto de consolidarse con justicia, presencia estatal y reparación a las víctimas. Y para concluir esta investigación del conflicto armado en Colombia, le realizaré una entrevista al señor Orlando Paredes Bonilla, quien fue militar y actualmente es pensionado de la electrificadora del Caquetá. Buenas noches. Bueno, señor Orlando, ¿cuáles considera usted que han sido los factores más influyentes en la evolución de la violencia en Colombia durante el periodo 2020 y 2025 y cómo cree que ha impactado la seguridad en Colombia? Bien, nosotros hemos tenido dos gobiernos que han tenido acuerdos de paz en este periodo que usted me está mencionando. ¿Sí? Entonces, dos gobiernos que hicieron acuerdos de paz con los grupos violentos, exclusivamente este que tenemos en el momento. Pero ni siquiera, porque esos acuerdos de paz podemos decir que haya minorado mucho la violencia, que la violencia viene de mucho tiempo atrás y sigue habiendo. Entonces, hay tres factores para mí, tres factores que hay que tener en cuenta de por qué la violencia. El primer factor que tenemos es, podemos decir que es el deseo de poder. Tanto los que tienen ya poder quieren tener más, y aquellos que no lo tienen, aquellos que no tienen poder quieren tener, desean tener, envidian el poder. Entonces esas ansias de poder han hecho que ellos hagan cosas que no son buenas, y al hacer eso, entonces la violencia en el país es difícil de que se baje. ¿Sí? El segundo factor que viene de ese mismo es el falta de oportunidades. Nosotros vemos como hoy en día tenemos un promedio de 52 millones de habitantes. Y de estos 52 millones de habitantes, este gobierno ha bajado el desempleo, el nivel de desempleo, la tasa de desempleo que dicen ellos. Lo ha bajado al 8.6.
¿sí? Si hacemos el promedio, entonces de 52 millones, el 8.6 vendría siendo más o menos 4,5 millones de personas desempleadas. ¿Qué pasa cuando una persona está desempleada? Para conseguir el alimento, esa persona va a decir, no, a mí no me importa hacer lo que tiene que hacer. Y entonces, ¿qué hacen? Hacen violencia para poder levantar la papa. Entonces, este es un factor que va degradando cada día más la sociedad. Eso que decimos que bajó en esta época. ¿Por qué se dice que bajó? Porque resulta que hay empleos que no son empleos fijos, son empleos temporales. Entonces, con eso ellos pueden inventar buenas estadísticas, pero en realidad uno trabaja un año y ya queda con todo. Entonces, así está la situación a ese nivel. Y el otro factor es el fortalecimiento de los grupos armados. Vemos que cada día salen más bandas y ese fortalecimiento de esos grupos armados es por eso, porque se han fortalecido tanto en cantidad de grupos como cada grupo se fortalece en cantidad de personas. Y esos grupos necesitan expansión, ¿sí? Dominar ciertas partes. Entonces hay lucha entre ellos, hay violencia entre ellos para dominar territorios. ¿Sí? Entonces vemos más mortandad, vemos más masacres, ¿sí? En la expansión que ellos hacen. Entonces esos tres factores son bien importantes para tenerlos en cuenta de por qué la violencia. Son tres nomás, esos tres más, pero en realidad son muchos más. Por eso en el tiempo no podemos. Segunda pregunta, don Orlando. ¿Qué estrategias o políticas creen que han sido efectivas en la reducción de la violencia en Colombia? Usted me habla de este periodo. Considerando este periodo de gobierno, que es un gobierno social, se dice, se han hecho inversiones sociales. Inversiones tanto como en la salud, se ha hecho inversión en el agro. Incluso hoy los campesinos se sienten como satisfechos de estar vendiendo cosechas a precios muy buenos. Se están entregando tierras. Todo esto es muy bueno, contribuye a que poco a poco la violencia se vaya terminando, pero esto es un proceso a largos años. Esto es un inicio de algo. Entonces, donde se pueda continuar con una parte social, que el gobierno invierta en lo social, podríamos pensar en 20, 30 o 50 años adelante que podemos reducir la violencia. Si nosotros nos recordamos que por allá en la década, o hablando desde 1980 hasta el 2020, o sea, 60 años, se puede decir, 20, 40 años. En 1980, la década al 2000, terminando el siglo XX, fue duro. O sea, Colombia una violencia muy dura porque estaba el narcotráfico, había mafias y había muchas guerras. O sea, recordamos cómo volaban edificios, cómo hacían cosas. O sea, la violencia dura. O sea, en el tiempo marcó la violencia en Colombia. Ahora ha reducido un poco. No podemos decir que ya se acabó, que no. Ha reducido, pero tiene tendencias a seguir aumentando. Y entonces hay estrategias que se pueden hacer. Seguir, por ejemplo, invirtiendo en lo que se está invirtiendo. Podemos trabajar creando empresa, ¿sí? Porque hoy no se está haciendo. Se puede decir que no se está haciendo. Cuando se crea empresa, se crea empleo. Entonces, es lo que le falta al gobierno, invertir en crear empresas. ¿Sí? Y con eso va a ayudar a los jóvenes y a las personas desempleadas a salir adelante y a reducir violencia. Sí, señor, así es. Listo, don Orlando. Y por último, ¿podría compartirnos alguna experiencia de su vida como militar y laboral en la identificadora que nos pueda decir cómo afectó la violencia en Colombia en esos periodos? Te cuento, yo estuve como militar en un periodo del 84 al 90, vamos a decir. Y siempre recuerdo un letrero que decía, si quieres la paz, prepárate para la guerra. A pesar del tiempo que estuve allá, yo estoy convencido de que la violencia no se acaba con violencia. No. ¿Por qué? Porque han pasado siglos de lucha, podemos decir siglos de lucha, y se ha ido desaumentando. Entonces la violencia con violencia no se acaba. La violencia se acaba con diálogos, con llegar a acuerdos y con inversiones. Y entonces en la vida militar noté eso. Sí, me tocaron varios casos de enfrentamientos. Ya con la electrificadora
también me tocaba mirar casos de violencia porque en los arreglos que hacíamos, se hacían en la cordillera era porque lo volaban la estructura de las guerrillas. Entonces, incluso en el periodo, en el año 2005, fui secuestrado por ellos y estuve un mes de secuestro. ¿Y esto para qué era? O sea, conmigo hubieron 3 compañeros más, o sea, fuimos 4, era para demostrar que el gobierno no los tenía acabados. O sea, era un secuestro de 30 días puro para demostrarle al gobierno que estaban activos. ¿Y quiénes tenían que pagar? Nosotros, sin son ni ton, sabiendo que éramos ciudadanos del común. Entonces, así como nosotros los pagamos esas consecuencias, todo el pueblo paga las consecuencias de la violencia. Un apagón, ¿quién paga? Pues todo el pueblo, una volada del pueblo. Entonces, todo esto son cuestiones que se han vivido y que se seguirán viviendo mientras exista esta violencia. Sí, señora, así es. Muchísimas gracias por estas experiencias y por hacernos caer en cuenta que la violencia pues no se soluciona con más violencia, y por hacernos entender también cuáles son las estrategias que necesitamos para lograr pues la paz que entre comillas necesitamos. Y muchas gracias por su tiempo, muchas gracias a todos. No, muchas gracias a ustedes. Lograr la paz en Colombia requiere un compromiso real de todos los sectores para sanar las heridas del pasado y construir confianza. La paz comienza en casa, cultivando el respeto, el amor y la empatía hacia los demás. Muchas gracias.